¿Quién como Dios? Un saludo en el Señor. Hoy tenemos en el programa una invitada de lujo. Tenemos con nosotros a Gaby, que vamos a estar hablando hoy de por qué los católicos no celebramos el Halloween. Así que gracias por mantenerse ahí, por darle clip, por ver el video. Así que Gaby, bienvenida. Muchas gracias. Estoy muy feliz de estar acá. Es un honor para mí y espero que el Espíritu Santo nos ilumine un poquito para compartir estas realidades de nuestra fe. Ay, Gracias, Pedro. bendito sea Dios. Gracias por decir que sí. Gaby siempre dice que sí. Amén. Bueno, vamos a comenzar, antes de este tema, vamos a comenzar orando, como debemos de hacerlo todo, pidiéndole al Espíritu Santo que sea quien nos guíe en este podcast. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar, lo que debo hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Como decía en la introducción, hoy vamos a estar hablando por qué los católicos no debemos de celebrar el Halloween, esta fiesta que ahora mismo en el mes de octubre los católicos, todo el mundo celebra como si fuese una fiesta más en el calendario. Antes de entrar en el tema del Halloween, tenemos que tener algo claro y tenemos que saber la diferencia entre sincretismo e inculturación. Bueno, estas dos palabras muchas veces las vemos juntas y generan un poco de confusión en ambientes católicos. Por un lado, el sincretismo, donde se mezclan y se fusionan dos culturas con la cultura cristiana, o sea, la cultura cristiana siendo una y alguna otra cultura, pero de esa fusión no resulta nada nuevo. De hecho, todo lo contrario, va en menosprecio y en detrimento de la cultura cristiana, que sabemos que es la verdad. El sincretismo ha sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia y se mezclan elementos católicos con creencias propias. Por ejemplo, para un ejemplo que se entienda, en ciertas culturas trasandinas o indígenas de nuestro continente americano, decimos que es sincretismo cuando, por ejemplo, se asocia la figura de la Virgen María con una figura de una diosa pagana y se las pone a un mismo nivel. Eso sería sincretismo religioso. Okay. Va en detrimento del cristianismo, porque nosotros sabemos que el lugar de Jesús, de la Virgen Claro, de va Dios, en contra. Va en contra, Uh-huh. va en contra. No es algo cristiano, digamos, el sincretismo. Lo podemos ver, es cuando se mezclan esas dos cosas. Sin embargo, la inculturación es algo de lo que nos hablaba el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, un gran santo de nuestra iglesia y también de nuestro movimiento. Y nos hablaba de llevar la luz del Evangelio a esas culturas donde esa luz fue semilla y poder transformar para que triunfe Jesús, para que triunfe Dios, el verdadero Dios. Y un ejemplo de eso podría ser, por ejemplo, en la actualidad en África, en muchas celebraciones litúrgicas, se incluyen danzas nativas del lugar. ¿Por qué? Porque por cientos de años los africanos han danzado en celebraciones religiosas y para ellos la danza tiene que ver con la alabanza a Dios. Entonces se han incorporado a ciertas celebraciones litúrgicas, muchas veces a las misas celebradas en ese continente, pero siempre con una finalidad última que es alabar al único y verdadero Dios, claro, alabar a Jesús, tener el centro en la Eucaristía y no se desvirtúa el propósito final. Entonces eso sería inculturación. También otro ejemplo cortito de inculturación podría ser los jesuitas cuando llevaron el cristianismo a nuestro continente en esos primeros barcos que vinieron a América. Poco a poco se adaptaron a las culturas indígenas, tradujeron los evangelios a lenguas indígenas, predicaban en esas lenguas,
pero la finalidad última se ve claro el ejemplo de inculturación porque era atraer a esos pueblos a la verdad de Jesús, a la verdad del verdadero Dios. Claro. Entonces, en estos temas, por ejemplo, el que vamos a tocar hoy de Halloween, hay que tener en cuenta estos dos tipos de conceptos, que una cosa es el sincretismo, nada que ver con lo cristiano, de hecho debemos apartarnos de eso cuando nos damos cuenta de que estamos en un lugar sincretista que tiende a fusionar todo, como que todo es parte de lo mismo, y acercarnos más a este concepto que traía San Juan Pablo II y que mantuvo el Papa Francisco y ahora el Papa León, de la inculturación de los pueblos, de llevar el evangelio nuevo. Claro. Pero ven acá, ¿y qué tiene que ver todo esto con el Halloween? O sea, ¿cuál es el origen del Halloween? Bueno, vamos... Ya entendiendo todo esto de inculturación y todo. Sincretismo. Para hablar de los orígenes del Halloween, quería hacer hincapié en estos dos conceptos primero para que lo podamos entender. ¿Por qué? Porque el Halloween, el origen pagano del Halloween, viene de los antiguos celtas, un pueblo bárbaro, y sus sacerdotes, los druidas. Entonces, es bueno que tengamos fresco el concepto de inculturación y sincretismo para darnos cuenta que si todo se mezcla con todo y no termina llevándonos a Dios, estamos más cerca de lo que definimos recién como sincretismo. Sin embargo, sabemos que como cristianos tenemos que apuntar más a que cuando algún elemento pagano se resignifica, tiene que ser apuntado hacia Dios. Entonces, claro, por eso hablamos de eso al principio. Y el origen pagano del Halloween, en este pueblo celta y en sus sacerdotes, los druidas, está relacionado con una celebración de ese pueblo pagano que consideraban que los tiempos especiales de la creación estaban divididos en las jornadas relacionadas con las estaciones del año y con las cosechas, que tiene mucha lógica para esos pueblos. Por eso lo de las calabazas y todo eso. Exactamente, está muy relacionado con eso, porque primero que la calabaza era un elemento que existía en esos pueblos, y además porque símbolo de fertilidad, de que va a salir algo, de que surge de la tierra algo nuevo. Pero un paréntesis. Está bien entonces lo de las calabazas. Debemos nosotros como, por ejemplo, como católicos, quizás no decorar la calabaza, pero tener la calabaza o poner la decoración del baño de calabaza. Vamos a hablar en profundidad de esto en un momento, pero quiero adelantar lo siguiente. Todo lo que vamos a hablar acá es una perspectiva católica, claro, que nosotros entendemos y compartimos, pero sin embargo no estamos tratando un tema de dogma o de fe, que podamos decir el que no sigue esta perspectiva está automáticamente o excomulgado o en pecado. Sí, claro, eso es bueno aclararlo, Es bueno aclararlo, es una perspectiva. Claro. Entonces, estas apreciaciones que podemos decir de que si la calabaza, el color naranja, si las hojas, si está bien o mal, también va a estar basado en esta perspectiva que nosotros queremos llevarle a los católicos. El otoño es una estación y uno puede vestirse con esos colores, sentir que está en sintonía con la naturaleza, puede decorar incluso con alguna, digamos, calabaza que no esté con ninguna cara demoníaca ni nada, tenerla como parte de la decoración del otoño en nuestras casas. Pero siempre como católicos debemos saber que detrás de todo siempre hay una finalidad última. Nos podemos quedar en lo superficial. Bueno, esto es algo muy lindo, es decorativo, pero tenemos que profundizar porque no podemos amar lo que no conocemos y tampoco podemos alejar de nosotros aquello malo si realmente no conocemos qué es malo. Claro, ahí la importancia de lo que nos invita a la iglesia, a educarnos. O sea, hay que educarse en todos los temas, porque la iglesia, lo lindo y hermoso de la iglesia es que tiene una respuesta para todo. La iglesia es perfecta. La iglesia es perfecta, yo no me canso de decir eso. Incluso es perfecta en su estructura, perfecta en su enseñanza, perfecta en la espiritualidad y nos nutre. Si no vamos a buscar nutrirnos en ella, nos vamos a sentir desnutridos, o sea, fuera de la raíz a la que debemos estar. Volviendo al tema del origen, en esta celebración de Samhain, que ustedes se van a dar cuenta el sonido de la palabra Samhain, Halloween, aunque también posteriormente en este sincretismo o en este acercamiento a lo que podría haber sido una inculturación,
escuchamos decir que la palabra Halloween también está relacionada con All Hallows Eve, o sea, la vigilia, digamos, la víspera de Todos los Santos, que también es cierto en cuanto al lenguaje. Claro, que se celebra el otro día. Exactamente. El 1 de noviembre. Pero también sabemos que el enemigo ha sido siempre un mono de Dios. Todo lo quiere imitar. Todo lo quiere imitar. Eso debería ser un punto de discernimiento. Si vemos que hay algo que está en espejo de algo católico, es para un punto de discernimiento, para tener en cuenta. Claro. Entonces tenemos el 1 de noviembre, Hallows, o sea, los santos. Qué casualidad que el día anterior, en la víspera, está relacionada con todo esto pagano de Samhain, de los celtas, de los druidas. Ahí vemos, yo creo, y esto es algo personal y sé que tú lo compartes, pero llamamos al discernimiento, veo la mano del enemigo, porque esta cosa del espejo está muy clara. Claro. Uh-huh. En este festival pagano de Samhain de los celtas, sus sacerdotes, entre comillas sacerdotes, que eran los druidas, decían que el 31 de octubre se unía el cielo y la tierra, pero no de la misma manera que consideramos nosotros la misa, ¿no? Que es claro. ese sumum del cielo y la tierra, sino que ellos se referían a la luz y a la oscuridad, a lo oculto y a lo que no está velado, que los espíritus salían al mundo de los vivos. Entonces, incluso los disfraces que están relacionados 100% con la festividad del Halloween, viene de que estos sacerdotes druidas se disfrazaban porque según ellos, al estar disfrazados, los espíritus los evadían, no se daban cuenta de que eran los sacerdotes de la tribu y se iban. Entonces claro. Se disfrazaban. Incluso, no, y son horribles, son horribles. Digo, ahora los han comercializado bastante y los han puesto como menos feos. Totalmente. Pero totalmente son horribles. O sea, los disfraces de Halloween. Los disfraces de Halloween son horribles y si uno pone en las redes sociales, en Google, en cualquier lugar, Samhain, fotos, esas festividades paganas son también horribles. Están relacionadas con el fuego, con hogueras. Incluso se habla de que era un momento donde las vírgenes eran violadas en orgías y se ofrecían para que estos espíritus no invadan la tierra. Está relacionado con el ocultismo. Por eso, yo sé que es un tema muy amplio, pero el Halloween y la nueva era van de la mano, claro. Porque todo lo oculto, todo el ocultismo, todo lo que desde el Deuteronomio se nos insta a alejarnos, están íntimamente relacionados con la nueva era, igual que el Halloween. En este festival pagano, los espíritus de los difuntos, según los celtas, cruzaban al mundo de los vivos y también había seres sobrenaturales. Ellos tienen unas hadas, que de hecho hay muchos cuentos de hadas que tienen origen celta y como literatura son muy bellos, pero estas hadas llamadas los Sid, que se escribe S-I-D-H, los Sid, las hadas Sid, salían a la naturaleza y podían causar todo tipo de problemas. O sea, para la ideología cristiana vendrían a representar pequeños demonios, porque salen a perturbar las almas de los vivos y a ocasionar problemas. Y el otro de los aspectos fundamentales que lo vemos actualmente en el Halloween, que está relacionado con el Samhain, era esto de truco o treta, ¿no? O sea, que se usa mucho ahora. Yo creo que es la canción, parte de la canción que utilizan para el tricotrí, el famoso tricotrí. Sí, es cuando uno va de puerta en puerta, lamentablemente cuando nuestros niños que es mucho peor aún. Ahí está el problema. Ahí radica, yo creo que hasta un dolor en el alma del cristiano, porque qué más puro que los niños y sin embargo el mundo nos quiere hacer ver de que no solo que es una celebración que está bien, sino que además es una celebración de los niños. De los más puros. Llevarlos a ese lugar. Los más vulnerables. Los más vulnerables. Entonces, esos niños que van de casa en casa diciendo trick or treat y pidiendo ese truco o trato, también hasta ahí se remonta, hasta los celtas y los druidas. Porque supuestamente les daban a elegir, ¿no? Si el truco o el trato, o sea, hago el trato con esa entidad. Por supuesto, esto tiene un origen pagano, donde uno puede explayarse y puede contar con más detalle todo, pero en este Samhain celta es donde realmente sale
y progresa la definición de lo que hoy conocemos como Halloween. Entonces, la pregunta que queda flotando en el aire y en nuestra conciencia es, ¿qué hacemos los cristianos frente a esto? Claro. Sabiendo que esto existe, que se celebraba en esta misma época del año, que tenía que ver con este origen pagano, ¿de qué manera nosotros podemos mirar a esta celebración? Y antes de ir en detalle sobre las diferentes posturas que podemos tener como cristianos frente al Halloween, y siempre dejando otra vez aclarado de que la nuestra no es la postura, sino que es una de las posturas, claro, que es la que creemos que tiene más que ver con nuestra fe, pero que sin embargo hay otras. Déjenme contarles que el 31 de octubre no es una fecha cualquiera, porque uno a veces pasa eso también por alto. Sí, porque si eso te iba a preguntar, ¿por qué ese día? ¿Por qué el 31? ¿Qué especial tiene el 31 de octubre? Exacto. Bueno, no tiene nada de especial en el buen sentido de la palabra, pero sí es especial porque hubo acontecimientos. Nosotros sabemos como cristianos que nada está sometido a la coincidencia, al azar. Muy cierto, ¿ya? Dios tiene un plan, la providencia divina. Entonces, si conocemos que el 31 de octubre es una fecha clave, incluso históricamente, ya dejando de lado ese 31 de octubre pagano del Samhain celta, sino pensando también desde una perspectiva cristiana, que un 31 de octubre, hace ya 518 años, si no me equivoco, o sea, desde el 1517. Desde Lutero, fue el día de la Reforma Protestante. Claro. O sea, fue el día más que de la Reforma, del cisma protestante, del quiebre. Y yo siempre digo que, bueno, a mí me encanta mucho, me gusta la etimología. Y la palabra griega diabolon significa división. Entonces, obviamente, no hace falta que les diga a qué palabra nos resuena la palabra diabolón. A diablo, ¿verdad? Y eso es la división. Entonces, un 31 de octubre del 1517 fue la gran división. Claro. Se divide, Lutero divide la iglesia. Divide la iglesia, divide la iglesia. Entonces sabemos que Dios es unidad, el enemigo es división. Entonces, la gran división de nuestra iglesia, que dio origen a más de 40.000 denominaciones, se da precisamente, históricamente, un 31 de octubre. Y no solamente eso. ¡Qué coincidencia! Coincidencia, exactamente, entre comillas. Y no solamente eso, un 31 de octubre también, ya de una época más moderna, si no me equivoco, de 1999, o 97 o 99, fallece el fundador de la iglesia satánica, Anton LaVey. O sea, el mismo día. El mismo día. 31 de octubre. Y no solo que fallece, sino que los satánicos celebran esa fecha, o sea, la consideran como una fecha especial, porque es la partida de su fundador. De su fundador, sí. También conocido como la bestia negra, fíjense qué horrible los nombres de esta persona. También sucede un 31 de octubre. Y un 31 de octubre también es una fecha central para algo que se llama Wicca. WICA, Wicca, que es la convención de brujas, oficialmente una convención de brujos del mundo entero. Que se hace ese mismo día, el 31. El 31 de octubre. Wow. El 31 de octubre. Y esta convención Wicca, específicamente el 31 de octubre, insta a sus seguidores a hacer aquelarres, llamar a los espíritus, todo tipo de magia negra, ocultismo, etc. Públicamente, digo, no se vayan a meter, pero es algo que esta organización llama que los 31 de octubre se fomenten estas cosas por el mismo origen pagano del Samhain, diciendo que es un día oculto, especial, donde las fuerzas del mal salen a la tierra, donde estos espíritus vagan por el mundo tratando de engañarnos. Más allá de la veracidad de esto, no, fíjense, el 31 de octubre, históricamente como fecha, es una fecha particular. Ya sabiendo eso, un cristiano tiene que tomar cartas en el asunto. Sí, definitivamente, eso te iba a decir. O sea, nosotros ya sabiendo eso, algo hay que investigar. Sí. O sea, no podemos seguir de la vista larga. Totalmente, totalmente, porque ya si en esa fecha han sucedido tantas cosas malas y tantas cosas contrarias a nuestra fe, de gente que públicamente detesta nuestra fe, nos tiene que llamar la atención.
No, un 31 de octubre no es un día más. Un día normal, no. No es un día más. No podemos hacer la vista gorda de que, bueno, no pasa nada, que se disfrace de mi nene. Bueno, ahora vamos a ir a ese tema, pero... No, y viendo todas las cosas que ocurren a nivel mundial, porque quizás nosotros que estamos aquí en los Estados Unidos no nos enteramos de muchas cosas en la prensa, pero si uno mira países de Latinoamérica, las cosas que ocurren son terribles. O sea, que más para las personas que viven en América Latina, en el Caribe, debe de ser un mayor llamado de atención. Totalmente. Yo pienso. Totalmente. Digo, porque... sin quitarnos nosotros No. también, pero sí, he visto prensa de países como Colombia, como México, como Ecuador, como todos esos lugares que uno dice, no, algo hay. Hay algo, totalmente. Pero ahí, en el tema de la fecha, hay dos cosas puntuales. Tú mencionaste los países y los lugares del mundo. Nosotros como católicos en Estados Unidos estamos llamados a prestar una específica atención al tema del Halloween, porque estamos en el país que mundialmente lo ha dispersado al mundo entero. Y que lo esconde, por eso no lo vemos en la prensa. Totalmente. Muchas veces no sale esconde. porque lo esconden. Entonces, en este país es donde muchos de nosotros latinos emigramos, venimos con nuestra familia, con valores por lo menos cristianos, y nos hemos querido fundir en lo que el mundo nos propone. Y precisamente este país nos propone la celebración masiva de esa fiesta. Esa y muchas más. Y muchas más, lamentablemente muchas más. Pero lo que tú dijiste de los países de Latinoamérica en cuanto a la profanación y al ocultismo, lamentablemente también es una realidad, incluso más que aquí, como tú decías. Sí. Y entonces todas estas cosas deberían por lo menos interpelarnos, llamar nuestra atención, decir, esperemos, somos cristianos, aprendamos, estudiemos. No hay coincidencias, sabemos que Dios es omnipotente, omnipresente, que siempre tiene un plan. Entonces no hay casualidades, o sea, que el 31 de octubre sea una fecha histórica de tantas cosas malas, que este origen pagano del Halloween en los pueblos llamados históricamente bárbaros, como los celtas, de todos estos rituales, de todas estas organizaciones ocultistas que quieren meternos de que esto está bien, de que no pasa nada. Y entonces ahí viene la reacción del cristiano, de las diferentes posibilidades que hay o aproximaciones que hay al Halloween. Y yo voy a empezar con la primera, que es la que si me permites, sí, claro. con la que hablamos hasta ahora, pero diciendo algo también para llevar un poco de calma y de sentido común. La primera aproximación al Halloween, que puede ser esta aproximación satánica de los brujos, de los ocultistas, es la minoritaria. Sabemos que es la minoría la que lo celebra así. ¿Que existe? Claro, existe. Claro. Y lo sabemos. Y yo creo que ahí es que está el peligro. Ahí está el peligro, en que es una minoría y nosotros como que la abrazamos. Bueno, cuando hables de lo próximo. Pero es muy cierto, porque a veces decimos, pero son poquitos. Los locos o los malos son la minoría. Son poquitos, ajá. Son poquitos, no pasa nada, nunca van a llegar a la mayoría. Y a veces nos pueden tildar a las personas que hablamos de estos temas de fanáticos religiosos, de que cómo van a hacer una regla basada en la minoría, si es la minoría la satánica, que tengo que ver yo con el satanismo. Y es muy cierto. Pero yo les voy humildemente a plantear una postura, una teoría, donde vamos a ver que sin saberlo podemos entrar a formar parte de esta pequeña minoría, apoyando de alguna manera la celebración de diferentes maneras. Entonces, esta minoría satánica existe. Y de igual participamos. Exacto, totalmente. Claro. Totalmente. Esa es la clave. Saber que a pesar de no estar en esta minoría, hay diferentes maneras de apoyar esta celebración, con lo cual estamos siendo partícipes. Estamos participando de todas maneras. Entonces, tenemos que escuchar con los oídos del Señor, con la humildad para aprender y saber que si bien los satánicos son los mínimos, existen, y como tú decías, salen en las noticias. Yo preparando un poquito este encuentro, me enteré, porque no lo sabía, que el 31 de octubre del año pasado, del 2024, en Francia, un obispo llamó a toda su diócesis a reparación por profanación de la Eucaristía. Claro. Profanación de la Eucaristía. Y así muchas más. En Latinoamérica, muchísimas. Hechizos, uno ven... No, y este es el mes que más se roban el cuerpo del Señor. ¿Te acuerdas que hablábamos de eso en una reunión? De que hay que estar pendientes. O sea, los católicos tenemos que estar pendientes del cuerpo del Señor.
siempre, pero en esta fecha mucho más. mucho más. En las misas, mirar quién comulga, cómo lo hacen, si realmente lo consumieron en el altar, mucho más, porque lamentablemente esa es la manera de profanarlo, sacarlo de donde debe estar y usarlo para algo que no es. Bendito Dios, qué cosa fea, pero existe y pasa. Claro. Y tenemos que estar atentos para poder interrumpirlo, digamos, para que eso no suceda. Ahora, estos satánicos también van a los cementerios. Por eso también es una época del año donde incluso la policía, los partes policiales de las policías locales, es estar más pendientes de los cementerios locales, porque se profanan tumbas, porque se hacen rituales en cementerios. Y eso es algo que pasa aquí en Estados Unidos. Yo lo he visto. O sea, aquí refuerzan la seguridad policial. La policía. Obviamente aquí en Estados Unidos hasta se celebran diferentes días de esa misma semana, pero el 31 en específico hay mayor protección. Yo lo he visto, eso sí lo he visto. El 31 de octubre, para este tipo de satánicos, que es la minoría, esta primera aproximación satánica al Halloween, es como para los cristianos sería un año nuevo o una Navidad, digamos, un sumum en su claro, que es creencia. esperado, todo el año esperado. Todo el año para eso. Lo que nosotros decimos, estamos esperando la Navidad, que no podemos esperar a que llegue. Ellos están esperando el 31 de octubre para realizar todas estas prácticas. Claro, se van preparando todo el año también. Totalmente. Igual que un cristiano se prepara para la Navidad, ellos también se preparan para este día. Lo preparan todo el año. Claro. Por eso otra vez, volviendo a lo mismo, el enemigo como el mono de Dios, ¿no? O sea, nos preparamos todo el año para la Navidad, se preparan todo el año para lo oculto. La luz, la oscuridad, siempre en espejo. Obviamente, si un cristiano forma parte de esta minoría satánica que hace algún tipo de agravio contra el cuerpo de Cristo así, queda excomulgado ipso facto. No hace falta que lo vea alguien o que alguien diga o lo reporte. Esa persona, por más bautizado que sea, ipso facto está excomulgado. Excomulgación ipso facto es que está fuera de la iglesia, automáticamente por ese pecado tan grave, claro, que no hace falta ni ser visto. Lo hizo y queda excomulgado. Pero como les decía primero, esta primera aproximación es la minoritaria, que es la satánica. Después hay una segunda aproximación a esta celebración del Halloween, que es la celebración pagana. ¿Y qué es la celebración pagana? Es cuando, por ejemplo, cuando estábamos en el colegio o en la universidad y nos invitaban a estos bailes de Halloween, a disfrazarnos, a beber. Era como el mundo al revés, ¿verdad? Sí. Era como la celebración de lo que antiguamente se conocían como los carnavales, que viene de carnival, de la carne. Como carne. No se podía comer carne en Cuaresma, el día del carnaval todo valía. Y todavía lo celebran en esa fecha. Sí. Todavía lo celebran en la misma fecha, 31 de octubre. Entonces, esta aproximación pagana que puede tener un cristiano a la fiesta de Halloween y que, como tú decías muy bien, nos hace formar parte de ese mismo espíritu, aunque no estamos haciendo satanismo, pero yendo a estos bailes, disfrazándonos incluso de diablitos, de cosas sensuales también. Uy, eso. De impureza, que ahí también está metido todo eso. De la mano con la impureza. La mano con la impureza. Incluso hasta más ligadura espiritual. Sí. Con la impureza que con algún otro disfraz. Me atrevo a decir claro que eso. Sí, porque uno ve un diablito y ya tú lo relacionas. Rápidamente. Pero algo sexual es más difícil. Totalmente. Te atrae más. Y además, siempre recordemos que el enemigo nunca nos tira la mentira arriba de la mesa. Siempre la mezcla con la verdad, como para que uno dude. Pero sí, porque vamos a decir, si la tira así tal cual es, claro, uno va... Ajá, pero si la tira escondida así... media verdad. Totalmente. Y esta no es la excepción, o sea, en Halloween pasa lo mismo. Entonces, esta segunda aproximación pagana es formar parte de la borrachera, la fumadera, el baile sensual, los disfraces sensuales, los disfraces ocultos, y muchos lo hemos hecho. Lamentablemente. Lamentablemente. Pero, y sobre todo en nuestra juventud. Yo y lo cuento de manera personal, obviamente arrepentida, pero como testimonio. En la época de mi universidad, cuando vengo de un país donde el Halloween ni existía, pero que poco a poco el globalismo mundial lo fue llevando a que ahora se conozca en todos los países. Mi hermana me contaba que en Italia, el país más católico, una iglesia cada minuto y en todos lados, y la cultura católica, y sin embargo salen todos a la calle en Italia vestidos y a pedir dulce.
O sea, llegó a todos los rincones del mundo. Mm. Entonces, esta celebración pagana, esta segunda aproximación pagana al Halloween, nos tiene que llamar al discernimiento. Lo hemos hecho, sí, ha pasado, todo santo tiene su pasado, todo pecador su futuro, muchos hemos caído, pero nos parece que es un clima de jolgorio, de risa, de que no pasa nada. Lo vemos muy inocente. Exacto. Como que, ay, eso es algo divertido. divertido. Y el que no le gusta y eso es un día y ya, nos olvidamos de eso. Y es un baile y no estoy adorando al demonio, pero todo ese espíritu promiscuo de la danza, el baile, no lo digo yo, eso es algo histórico, por eso mencionaba la figura del carnaval, está relacionado con subvertir los valores. Claro. Todo vale. Violaciones. Sí, orgías sexuales. Se dispara todo. Todo. Enfermedades de todo. transmisión sexual, Sí, todo sí. se dispara. Es muy cierto. Una cadena. Esta es la segunda aproximación. Pero después hay una tercera aproximación que lamentablemente me atrevo a decir que es la de la mayoría de los cristianos. Es la mayoría de los cristianos. Ahí caemos, pero seguro, o hemos caído. Que es la aproximación a la celebración del Halloween de una manera frívola. Que no me importa, no pasa nada. No pasa nada. Y el que son dice, exagerados. Sí, el que dice que pasa algo es porque es un fanático religioso. Que exagerado, pero yo no estoy haciendo nada. ¿Y cuál es la manera frívola, que es la de la inmensa mayoría? Obviamente no hacemos nada satánico, no participamos en fiestas con borracheras o cosas sexuales, pero sí dejamos que nuestros niños, los más vulnerables, como decías tú al principio, y los más inocentes, se disfracen, salgan a la calle a pedir dulce el 31 de octubre y formen parte de ese mundo, porque también es a la caída del sol, siempre lo oscuro. Siempre en la noche. Y también hemos caído ahí, y ahí seguimos cayendo. Así como dijimos al principio que el satanismo era la minoría, yo creo que esta aproximación frívola al Halloween es la mayoría de los cristianos. Cierto. No pasa nada, no lo disfrazo de algo feo, lo disfrazo de Pinocho, lo disfrazo de pirata. No lo llevo a la calle a pedir dulce, sino al mall, a la tienda. Exactamente. Pero se dan cuenta, católicos, despierten, hacemos parte de. Directa o indirectamente. Totalmente. Uh-huh. Totalmente, directa o indirectamente. Y cuando hay realidades espirituales de por medio es más peligroso porque no las vemos. Entonces decimos, no, pero yo no estoy haciendo nada malo. ¿Parte de qué? ¿Parte de qué? Si estoy con mi vecino, mi vecina, son dulces. Pero nos han querido meter, o sea, de que le podemos comprar a nuestros niños todos los dulces del mundo. Yo, de hecho, lo hago. Le compro, ¿quieres dulce? ¿Es por los dulces? Aquí tiene una bolsa de dulces. O sea, no hay excusa de que sea por los dulces. Y lamentablemente muchas veces los padres son peores que los niños, porque yo no creo que ningún niño se traume. Yo no veo a mis hijos traumados. O sea, no. Benjamín casi nunca lo hizo. Y lo entienden rápido. Uno es el que no lo entiende, pero ellos lo entienden rapidísimo. Es más de los adultos muchas veces que de los niños. Y si otro amiguito o sus otros compañeritos le dicen, no, pero ¿cómo no vas a pedir dulce? Mi mamá me compra todos los dulces. No pasa nada. Todos los dulces que todo quiera. Lo que quiera. Pero nunca te disfrazas. Me disfrazo. Me gusta tal disfraz. Tengo disfraces. Juego a una fiesta de disfraces. No el 31 de octubre. No en ese globalismo mundial de todo el mundo haciendo parte de esa fiesta de Halloween. No, porque espiritualmente nos contamina. Y eso como católicos lo tenemos que saber, no solo con el Halloween, sino con muchas otras realidades de la nueva era. Uh-huh. Que nos abren puertas a algo de... uno se cree más fuerte de lo que realmente es. Y no, tenemos que ser más precavidos, más... discernir mejor a dónde nos metemos. Y el Halloween es eso, esta aproximación frívola de enviar a los más puros, a nuestros niños, a formar parte de ese ritual. Porque es un ritual. Porque es un ritual, no deja es muy de ser cierto. un ritual. No deja de ser un ritual. Y nos escudamos y nos agarra ira y se nos va la humildad al bolsillo y decimos que fanáticos religiosos. Ahora, nosotros, otra vez, es una postura católica que adoptamos, que yo sé que tú la tienes, que yo también y que creo. muchos la tienen. Muchos la tienen. Sí, yo he escuchado muchos católicos que se protegen del Halloween. Que se protegen, sí. Bendito Dios. Sí, yo creo que si Dios quiere y es así, vamos a ir caminando a dejarlo, a darnos cuenta que claro, no tiene nada que ver con nuestra fe. Del podcast de hoy. Que no tiene nada que ver con nuestra fe. Entonces, esta aproximación frívola
es la más difundida y la que más escandaliza. La que más escandaliza, porque no creo que ningún cristiano se escandalice con la primera aproximación satánica que nosotros explicamos. 99,9, ojalá el 100 estén de acuerdo que eso es algo anticristiano, que ipso facto uno queda excomulgado. Con la segunda aproximación pagana, también la mayoría de los cristianos coinciden, ¿no? Bueno, pero ir a emborracharme, bailar, la sexualidad, los disfraces de demonio, fiestas de adultos. No, ya no estoy para eso no es cristiano. Tienen ese sentido de percibirlo. Pero esta, la frívola, es la que más resistencia causa. Ya el que se mete con este tipo de celebración puede ser tildado de mojigato, de fanático religioso, de que cómo podemos traumar a nuestros niños. Así, que es más papista que el Papa. Sí, totalmente. Sí. Y entonces, esta frívola en la que me detuve más, porque creo que es la mayoritaria, nos da paso a una cuarta y una quinta opción. Vamos a nombrar 5. Esta cuarta forma de acercarse al Halloween, que de hecho la tienen muchos movimientos católicos, la tienen muchas parroquias, y nos parece respetable, vale aclarar, nos parece respetable, simplemente que para nuestra espiritualidad hubo un momento, y creo que vas a coincidir conmigo, que nos dejó de cuadrar. No decimos, no es pecado, nadie está, digamos, en pecado mortal, no estamos hablando en esos términos. Pero sí estamos hablando de que sabemos que muchos cristianos se acercan de esta manera y sin embargo a nosotros no nos termina de cuadrar. ¿Cuál es esta manera? Es, bueno, vamos a contrarrestar este espíritu negativo del Halloween y le vamos a dar ese origen cristiano de esa posible inculturación que es la festividad de la víspera de Todos los Santos. Como tenemos la fiesta de guardar el 1 de noviembre celebrando a los santos, muchos cristianos, parroquias, movimientos, quizá usted está escuchando esto y usted así lo hace, y es respetable, sin embargo a nosotros no nos cuadra, hace las veces de contrarrestar esta celebración oscura con algo de luz. Entonces, disfrazan a sus niños de angelitos, de monjitas, de los santos, y dicen, no, nosotros no celebramos el Halloween con ese sentido, sino que celebramos el All Hallows Eve, o sea, la víspera de Todos los Santos. Pero yo les hablé al principio de esa fecha particular, que es el 31 de octubre, que no deja de tener todo ese componente místico, ocultista, sobre cosas que suceden. No podemos, yo creo que no nos cuadra a nosotros porque no podemos hacer la vista gorda de lo que sigue pasando afuera en el mundo. Uno puede estar disfrazado de santito, estar en una celebración en la iglesia muy pura, pero ¿cómo podemos hacer la vista gorda de lo que pasa afuera? Claro. De los sacrilegios. Y si queremos contrarrestar, la mejor manera sería reparar, no uniéndonos. Totalmente. Y qué bueno que lo dijiste, porque esa era la quinta fase a la que iba, que es donde creo que recomiendo y con toda humildad propongo discernir sobre la necesidad de reparación que hay en nuestra vida como cristianos, en general. Esta fecha en particular es una fecha donde podemos aproximarnos a ese contrarrestre, digamos, con la luz, con los santos, con la Virgen, con monjitas y angelitos, o también podemos hacer algo que no lo inventamos nosotros, sino que nos pide la misma Virgen María y la misma Iglesia, pero la Virgen, todas las apariciones, reparen, ayunen, reparen por el mundo entero. La Virgen muy pocas veces en sus advocaciones cuando se aparece dice, repara por ti. Sí, está muy bien reparar por uno, pero pide un llamado a la conversión del mundo. Entonces nos pide reparar por el mundo entero. Entonces, ¿qué mejor contrarrestación que reparar? Y esa es la quinta aproximación a esta celebración, entre comillas, del Halloween. Reparar, hacer una vigilia de reparación, adoración al Santísimo, mostrarle a nuestros niños que ahí está la verdad, que ahí está el Señor. Y que si el otro día quieren comer dulce, que coman dulce, pero todos que ese día reparemos. Así mismo. Y así como... Porque, mira, te voy a dar un ejemplo puntual que me parece que todo el mundo lo va a entender.
Si nosotros desde chiquitos, el 31 de octubre, disfrazamos a nuestros nenes de angelitos, de monjitas, de santitos, esos niños van a crecer y cuando tengan 14, 15, 18 años, ya no los vamos a poder disfrazar de angelitos, de santitos, de monjitas. Claro. Y ya van a tener el hábito de que el 31 de octubre hay que disfrazarse. Y yo me disfracé toda mi vida. Y qué difícil va a ser como pedagogos, como padres, decirles, sí, te disfrazaste, pero era algo bueno porque nosotros celebramos el All Hallows Eve. Llega un momento que eso se va a desvirtuar. Tarde o temprano eso se va a desvirtuar. No, y peor aún, a veces como se lo inculcaron sus padres desde pequeño, cuando llegan a grande, dicen, no, mi papá es católico y nosotros lo celebrábamos. Porque no crean una diferencia, como que no, lo relacionan. Era esa misma fecha, Totalmente. para ese tiempo. Totalmente es así y me pasó, por eso lo digo, o sea, porque uno fomenta eso y eso se desvirtúa por el mundo, porque estamos en este mundo y porque somos papás de niños que se van a convertir en adolescentes y luego en adultos y lo van a continuar con sus generaciones, con sus hijos. Entonces, qué mejor que en vez de enseñarles a contrarrestar positivamente en esa fecha tan particular, tan negativa, tan oscura, les enseñamos a reparar. Que como católicos es a lo que estamos llamados. Y a pasarlo a nuestros hijos, qué bonito. Y si le generaba trauma, según muchas personas del mundo, no ir a pedir dulces y no disfrazarse, y qué niños traumados, pues no, vamos a dejarle la huella en su espíritu de esa reparación. ¿Y de qué manera podemos reparar, Gaby? Podemos reparar de varias maneras. Con los niños, obviamente, las vigilias de reparación siempre tienen en su centro el Santísimo Sacramento. Claro. Porque si a eso es a lo que se ofende, pues si a eso es a los que se ofende, a eso es a lo que yo les voy a dar más honra, más adoración, a lo que el mundo dejó de adorar, ofende, es sacrílego. Entonces, siempre el Santísimo está en el centro de las vigilias de reparación, pero también se puede reparar rezando el rosario en casa con los niños, Claro. buscando un momento de oración. Los niños son muy sabios, muy sabios. Totalmente de acuerdo. Y como dijimos antes, nosotros a veces son más los adultos los que pensamos que todavía no están listos. El niño está listo. Nosotros le tenemos que dar la mano como papás que somos de ellos, como que Dios nos los puso en nuestra vida para que los guiemos y hacer que a través del rezo del Santo Rosario, compartir historias de los santos, poder tener un espacio de oración en casa, en familia, ir a comer a algún lugar muy lindo, llevarlos a que se distraigan, mostrarles que hay otra cosa, que la pueden pasar bien sin estar inmersos en ese espíritu del mundo, en esa oscuridad. Y por excelencia, la misa o la adoración frente al Santísimo. Totalmente de acuerdo, muy cierto. De verdad que sí. Gaby, hablabas de los hijos. Estábamos hablando de los hijos y lo importante o lo difícil que se te hizo educarlos ya cuando llegas a este país. Y quizás mucha gente que nos está viendo está pasando por lo mismo. Yo lo pasé también. O sea, ¿cómo o de qué manera yo puedo, ahora ya mi hijo está grande, qué sé yo, 10, 11 años o 8, ¿cómo le hago yo? O sea, ¿cómo le enseño yo, ya conociendo todo esto, cómo empiezo? Bueno, O sea, sí. según tu experiencia. Sí. Y obviamente contaré también la mía, pero ¿cómo le hiciste y cómo Me interesa ellos pueden mucho hacer? escuchar la tuya, porque seguramente es más rico. Primero que tienes más hijos, pero además eres más joven y estás viviendo esto más de una manera actual. Y de paso está a decir de cuánto te respeto y sé de que tu pedagogía puede ser ejemplo para muchos. Pero humildemente, de la manera en que me tocó a mí, sobre todo con mi nene más grande, que cuando llegamos al país tenía 3 o 4 años y nosotros totalmente, digo, más yo que mi esposo. Mi esposo nunca quiso celebrar Halloween, pero yo decía, bueno, pero estamos aquí, no pasa nada, hay que ser parte. Y si bien obviamente nunca lo disfracé de nada diabólico ni nada, pero formaba parte de esa gran mayoría de los frívolos de que me lo tomaba como no pasa nada, pirata. Al principio cuesta, como todo, porque es un hábito y los hábitos cuestan. Los buenos
se hacen virtudes, los malos vicios, pero cuesta salir de ahí. Claro. Entonces, enseñándoles. Los niños aprenden rápido y enseñándoles cómo con el ejemplo, porque uno les puede dar una charla monótona sobre todo esto, y si uno no les muestra que realmente eso no se hace y no hacerlo y no ceder, no vale de nada. Se diluye todo lo que uno les pueda decir. Entonces, enseñándoles, buscando comunidad. Siempre la Iglesia Católica, estos 2000 años de Iglesia viva, han subsistido gracias a la comunidad. Nosotros tenemos que ser fuertes en comunidad. Entonces, miren, un hermano, una hermana, no celebramos esta celebración, entre comillas, del Halloween y nos aproximamos a ella de la manera que creemos más santa, nos ponemos de acuerdo, estamos juntos en la vigilia de reparación, pueden nuestros niños pasar el día juntos, sí, ir a y comer. entre ellos mismos ven que hay otros niños como ellos. Totalmente. Que no lo celebran. Yo lo hacía en Texas, donde mi comunidad era muy, muy chiquita y no tenía lazos, pero ya estaba consagrada. Mi mejor amiga, Claudia, venía a casa con sus nenes, ahora ya adolescentes, otros adultos, y las pasábamos en casa, apagábamos la luz de afuera para que nadie toque la puerta. Sí. Eso es también algo bueno que se debe de hacer. Un tip. Yo en una época había comprado hasta un cartelito, ahora los nenes son más grandes, ¿no? Pero nosotros no celebramos el Halloween con mucho amor, porque siempre la verdad hay que transmitirla con amor, decirle a nuestros vecinos, te respeto un montón, yo no lo celebro, soy cristiana, no tener vergüenza de nuestra identidad, tener vergüenza de nuestra identidad. Soy católica, no celebro el Halloween. Y apagar la luz. Y nos quedábamos adentro, rezamos el rosario primero, pero después poníamos alguna movie para los nenes, que se diviertan, alguna comida rica. Y era un día de diversión. Ellos sabían que era un play date con amigos, pero que en el fondo éramos los papás que teníamos la misma creencia de base y compartíamos ese día. Esa es una buena opción. Y con el mío más chiquito, gracias a Dios, yo empecé todo mi proceso de consagración cuando él todavía estaba bien chiquitito. Él no tiene recuerdo de haber celebrado nunca el Halloween. Pobrecito de bebé, tengo alguna foto. Ahí es más fácil. Sí. Ahí es más fácil. Pero él no tiene recuerdo, entonces no le genera ningún tipo... A mí me asombra, porque a él le encanta salir, le encantaría recoger dulces para estar con amigos, le encanta disfrazarse. Sin embargo, como es algo que no sucedió nunca en su vida, ni lo considera. Este año le volvieron a preguntar, pasó a la escuela media, tiene un grupo nuevo de amigos. Ay, porque deberíamos hacer esto y tú, esto y esto. Dijo, no, pero no, Halloween yo no puedo. No celebro. Y lo admiro en eso, de verdad que sí. Sí. Esa fuerza de voluntad. Sí, y ya sabe que es un no. Por eso digo, la constancia es lo que va a determinar el hábito. Si es mala la constancia, va a ser un hábito malo y va a ser un vicio. Pero si esa constancia es de lo bueno, va a generar una virtud. Va a generar una virtud. En el caso mío, fue difícil al principio. Yo tengo 4 hijos. Obviamente me pasó como con el pequeño tuyo, que los más pequeños, los 3 más pequeños, nunca celebraron, nunca lo conocieron. La mayor sí. O sea, cuando nosotros nos dimos de cuenta de toda esta mentira, y ellas tenían alrededor de 8 años, quizás 9. Entonces salíamos antes de eso, claro, a buscar dulce. Entonces fue al principio muy difícil, pero como tú decías ahorita, los niños entienden rápido. O sea, es cuestión de uno sentarlos, explicarles y el ejemplo. O sea, miren, una de las cosas que empezamos hasta a dejar en mi casa era, en este tiempo, cuando uno pone YouTube, cuando uno pone cualquier cosa, Netflix, lo que sale es de eso. Totalmente. Entonces, eso era, no, skip, nada. Porque llama la atención. Los colores que ponen llaman la atención. Entonces, hasta en esos pequeños detalles, nosotros empezamos como a eliminar. Y poco a poco fuimos viendo de que ya ellos sabían. Igual en la escuela, cuando le decían en la escuela, ya ellos sabían que no. Por ejemplo, en la escuela de nuestros hijos, celebran la parada, hacen una parada de Halloween. Pues obviamente nosotros o no los mandamos a la escuela, o si los mandamos una carta y los meten en un salón. Entran en un salón y no practican. Ya ellos saben, y cuando llega ese tiempo, ya ellos saben de que no lo van a practicar y de que se van a quedar en un salón aparte con otros niños iguales que ellos. O sea, no es que se quedan solos. Entonces, para mí fue difícil con la pequeña, con la grande, con los demás no, pero igual modo hay que tener cuidado.
Y de igual manera hay que tener cuidado porque quizás lo que yo le enseñe en casa, ellos estén de acuerdo y estén bien, pero cuando salen afuera es totalmente diferente. O sea, puede otro niño acercársele con una tablet o con un dispositivo y ellos ver algo que en casa no le dejamos. Totalmente. Entonces, ahí hay que trabajar ahí todavía. No quedarse dormidos. Por eso yo siempre le recomiendo a los papás, traten de aprender inglés, traten de meterse en el PTO, estar involucrados en las escuelas de sus hijos, saber quiénes son los amigos de sus hijos, porque ese va a ser el pequeño mundo, esa pequeña burbuja donde ellos se van a mover. Entonces, no dejarlos ir a cualquier casa. Obviamente, tienen que vivir en este mundo. No es que siempre van a tener amigos católicos, siempre van a estar en medios católicos, pero hay un sentido común, padres que respetan las realidades de los otros. Y otro tip puntual para mí es enseñarles a nuestros hijos poco a poco de que no se avergüencen de su fe, de que salgan y lo digan públicamente, de que lleven a la escuela una medalla, un crucifijo, soy cristiano, soy católico, que si no hay un club que les guste en la escuela, que lo abran ellos, que sean los pioneros, que abran un club cristiano, un club católico, un club de algo que llame para el bien. Si no les permiten denominaciones religiosas, un club sobre cómo ser buena persona, cómo ayudar al prójimo, a los pobres, recaudar alimentos para llevar a donar a las casas, un club pro vida, lo que sea que comulgue con nuestros valores católicos, porque eso les va a dar a ellos identidad, claro. Sobre todo los que están en escuelas públicas, que esa identidad cristiana no la pierdan, comprarles una crucecita, un detallito, y que no tengan vergüenza de usarlo, que no se lo metan para adentro, no, ahí sobre su ropa, que en la foto del año, que los maestros sepan que ahí hay un cristiano. Hay un cristiano. Porque también eso les va a servir para reconocer a otros. Somos más de los que creemos. Claro, totalmente de acuerdo. Y eso sí me ha pasado como madre. Cuento esta anécdota cortita y tú me guías cómo seguir, pero un día de una fiesta de guardar, si yo no me equivoco, creo que era la Anunciación, bueno, una fiesta de guardar sobre la Virgen, que hace poco tuvimos en la iglesia. Mi nene más grande, adolescente ya en la high school, tenía una fiesta de la banda. Él está en la banda, casi todos los miembros de la banda, en una casa grande con piscina, fue durante el verano, hacían una fiesta. Teníamos que ir a misa. Entonces yo le dije, bueno, elige tú el horario, pero en algún horario tienes que estar en casa porque vamos a ir a misa. Me acomodo a tu tiempo, pero me dices. Me dice, no, obviamente, vamos a ir a misa. Me dice, pero me voy a tener que ir antes de todas maneras, porque la fiesta era como que diga, a la mañana no podía, estaba en la escuela, entonces la fiesta era de 3 de la tarde que salían de la escuela hasta las 8 de la noche. Sí o sí iba a tocar en un momento de misa. Muy raro que haya misa después de las 8 de la noche en una fiesta de guardar, y antes de las 3 de la tarde él estaba en la escuela. Entonces dijo, no, lo que voy a hacer, le voy a decir, cuando llegue el momento, vamos a ir a la misa de las 5:30, a las 5 yo me voy de la fiesta. Ok, él se fue con su ropa de nadar, todo. Resulta que en general, sobre todo en Lehigh Valley, en donde estamos aquí ahora, hay mucha similitud en los horarios de las misas. Sobre todo en esa fiesta, lamentablemente nos gustaría elegir de muchas misas, siempre hay 2 o 3, casi siempre en los mismos horarios de la tarde, siendo la última a las 4 o 5 tiempos puntuales de que probablemente haya alguna misa. Entonces, él me dijo que cuando le dice a la dueña de la fiesta, yo me tengo que ir, eran 50 niños, por lo menos 10 o 7 o 10, yo también me tengo que ir. Y él vio a uno que conoce y sabe que es católico y le dice, ¿Are you going to mass? ¿Vas a misa? Le dice, sí. Y entonces el otro, yo también. Los que eran católicos, iban a misa. Entonces, ni se sabían. Sabían. Él no sabía. De esos 7, sabía de 2 nada más. Entonces, la dueña de la fiesta, que no era católica, dice, esperen, explíquenme qué es esto. ¿Cómo que es una fiesta de guardar? ¿Qué quiere decir día de obligación, fiesta de guardar? Porque hoy no es domingo, ¿no? Entonces, le explicaron, no, porque en la iglesia... Entonces, terminaron evangelizando. Fue increíble. Lindo. Cuando vino y me contó eso, yo dije, eso es a lo que están llamados nuestros niños. Pidámosle que lo hagan, démosle la fuerza para hacerlo nosotros, porque si no hubiera pasado eso, él no se hubiese enterado que había 7 niños católicos más en esa comunidad. Qué lindo. Entonces, nada. Qué lindo, Dios te pague por esa anécdota. Bueno, ya para finalizar, Gaby, antes de la oración final, quería también dejarles saber a todos los que nos ven que si les gustó el contenido,
compártanlo. Escriban en los comentarios cómo ha sido su experiencia, qué opinan, qué creen, ustedes lo practican, no están de acuerdo. Miren, es de la única manera de que el video lo vaya a ver más personas que sí le interese el tema, que sí lo necesiten. O sea, la manera en que funcionan los algoritmos de las redes es que si usted comenta, le da like, lo comparte, más personas pueden verlo. Y yo sé que si usted le interesó, más personas le va a interesar. Así que hay que regar esta información porque estamos, como decía Gaby, o sea, estamos frívolos en este tema. Y es una pena porque no debería de ser así nosotros los católicos. Así que dale like, compártelo, comenta. Más que nada leemos todos los comentarios, comenta ahí. Y si quieres que vuelva Gaby con otro tema, yo públicamente te quiero invitar al de la nueva era porque va muy de la mano con este. Así que prepárate el de la nueva era porque yo sé que mucha gente le va a interesar. Así que nada, pasemos entonces a la oración final. Antes de empezar, voy a decir la última frase para que nos quede ahí flotando en la conciencia, para que la meditemos durante la oración. La reputación es lo que los demás piensan de nosotros, pero la conciencia es lo que Dios piensa de nosotros. Y entonces, como católicos que somos, fomentemos nuestra conciencia. Wow, muy profundo. Dios te pague por eso. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oración de desagravio a Jesús sacramentado. Señor, perdona todos los sacrilegios eucarísticos. Te los ruego, escúchame. Señor, perdona todas las santas comuniones indignamente recibidas. Te lo ruego, escúchame. Señor, perdona las profanaciones al Santísimo Sacramento del altar. Te lo ruego, escúchame. Señor, perdona las irreverencias en la iglesia. Te lo ruego, escúchame. Señor, perdona todas las profanaciones, desprecios y abandono de los sagrarios. Te lo ruego, escúchame. Señor, perdona a todos los que han abandonado la iglesia. Te lo ruego, escúchame. Señor, perdona todo desprecio de los objetos sagrados. Te lo ruego, escúchame. Señor, perdona a todos los que pasaron a las filas de sus enemigos. Te lo ruego, escúchame. Señor, perdona todos los pecados del ateísmo. Te lo ruego, escúchame. Señor, perdona todos los insultos a tu santo nombre. Te lo ruego, escúchame. Señor, perdona toda la frialdad e indiferencia contra tu amor de Redentor. Te lo ruego, escúchame. Señor, perdona todas las irreverencias y calumnias contra el Santo Padre. Te lo ruego, escúchame. Señor, perdona todo desprecio de los obispos y sacerdotes. Te lo ruego, escúchame. Señor, perdona todo desprecio hacia la santidad de la familia. Te lo ruego, escúchame. Señor, perdona todo desprecio a la vida humana. Te lo ruego, escúchame. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, que la gracia del Señor esté con cada uno de ustedes. Recuerden compartir el contenido y nos vemos en un próximo podcast. Alégrate, familia.